Quartil, expertos en analítica para potenciar su negocio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial del curso de minería de datos con KNIME organizado por el equipo de Quartil. Para este video continuamos con transformaciones de forma de la estructura de los datos. Vamos a ver algunas operaciones para separar columnas de una misma tabla en archivos o tablas distintas. También vamos a ver cómo podemos unir el contenido de dos columnas a una misma columna y también cómo separar el contenido de una columna a dos columnas independientes. Adicionalmente vamos a tratar también el tema de ordenamiento, cómo podemos ordenar los datos de una tabla de acuerdo a unos criterios. Vamos a ver cómo podemos transponer y hacer agrupaciones. Para esto necesitamos que retomen el flujo del video anterior. Este flujo se los cargamos en el Dropbox del curso. Y observen que hemos organizado el flujo de acuerdo a las buenas prácticas que les mencionábamos en el tutorial anterior. Y nos hemos tomado el tiempo de incluir una descripción en la parte inferior de cada uno de los nodos que está relacionada con la tarea que ejecutan precisamente cada uno de esos nodos. Entonces teníamos tres particiones de una base de datos, de una tabla de datos de municipios de Colombia, que tenía unos identificadores de municipio, el nombre del municipio, unos identificadores del departamento al que pertenece, el código del departamento, el nombre del departamento y unos datos de ubicación en latitud y longitud. Teníamos esas tres partes. Lo que hicimos fue particionar la base de datos original y luego reestructuramos la base de datos inicial uniendo cada una de esas particiones. En el primero de los casos utilizamos los nodos column appender y joiner para traer columnas de dos tablas distintas a una tabla que contiene las columnas de cada una de esas partes. Entonces en ese caso únicamente trajimos columnas de dos archivos distintos y las unimos en un mismo archivo. Por otra parte hicimos una unión de filas. El resultante de la unión de estas dos primeras partes, que era cualquiera de estos dos porque eran nodos que cumplían con una función similar, el column appender, el joiner, el resultado de esto lo unimos con la tercera partición que tenía una parte de los casos, es decir, acá hicimos una unión a nivel de filas y no de columnas. Para eso utilizamos el nodo de concatenar. Luego hicimos un reordenamiento de columnas para establecer la misma estructura de los datos originales. Luego vimos cómo podemos filtrar casos o filas con el nodo row filter, y en este caso filtramos todos los municipios que tuvieran como departamento Cundinamarca, y posteriormente utilizamos el nodo row sampling para tomar una muestra de esos municipios que pertenecen al departamento de Cundinamarca, y esa muestra fue equivalente al 20%. Vamos a ver entonces cómo podemos separar ahora las columnas que se encuentran en una misma tabla a dos tablas distintas. Para eso vamos a utilizar un nodo que es el column splitter. Tenemos acá, lo hablamos al flujo y lo vamos a conectar a la salida del ordenamiento de columnas, porque no nos interesa trabajar únicamente con la parte filtrada, que sería la salida de este nodo. Entonces vamos a trabajar con la salida de este nodo, que la podemos ver nuevamente. La tabla de salida contiene todos los casos, todos los municipios para todos los departamentos que teníamos en el archivo original. Vamos entonces a parametrizar el nodo, y acá tenemos en la parte izquierda cuáles son las columnas del archivo actual, y vamos a llevar a la parte derecha cuáles son las columnas que queremos incluir en la partición que vamos a hacer. Entonces supongamos que queremos quitar el ID del departamento y el departamento de la tabla. Vamos a dar clic en OK, corremos el nodo
Y observen que este nodo tiene dos salidas. Si nos paramos en la salida de arriba, vemos cómo el nodo nos indica que esta es la partición de arriba. Tenemos acá en este caso 1102 filas, 3 columnas. Estamos haciendo una partición, recuerden, de las columnas. Y acá abajo tenemos las mismas 1102 filas, pero tenemos 2 columnas. Entonces damos clic derecho, vamos a ver la partición de arriba. Tenemos municipio, latitud y longitud. Y en la partición de abajo deberíamos tener solo el ID del departamento y el departamento, que fueron las columnas que seleccionamos y que queríamos filtrar en este archivo. Vamos entonces a colocar un nombre a este nodo. Vamos a ponerle separación de columnas. Y eventualmente podríamos usar cualquiera de estas dos tablas, la que nos interese, para ejecutar otras operaciones. Por eso es que es importante tener en cuenta que las operaciones son un flujo. Todo lo que construimos en KNIME debe respetar una secuencia y cada nodo realiza una operación a los datos que vienen de salida de otro nodo. Vamos entonces ahora a observar cómo podemos unir el contenido de dos columnas distintas a una misma columna. Para eso vamos a utilizar un nodo que se llama Column Combiner. Igualmente vamos a aplicar la operación sobre las columnas, la salida del nodo Column Resorter, porque no nos interesa trabajar únicamente con la partición que tiene los municipios del departamento de Cundinamarca. Entonces, de la salida de este nodo vamos a hacer una conexión al Column Combiner, y lo que vamos a hacer es que vamos a unir los datos de latitud y longitud en una misma columna. Observen que en esta parte derecha, donde nos aparecen los datos que se van a incluir en la nueva columna, que se van a combinar, por defecto están todos seleccionados. Vamos a quitarlos de acá y vamos a seleccionar únicamente las dos columnas que queremos unir, y acá vamos a establecer un delimitador. En este caso por defecto está la coma y nos aparece las comillas como los caracteres iniciales y finales de esta combinación que vamos a hacer. Dejémoslo así por ahora y vamos a ejecutar el nodo para ver la salida. Lo corremos y la salida de este nodo es una columna que tiene la combinación de los strings latitud y longitud, y observemos cuáles son los caracteres que nos incluyó el nodo al inicio y al final de cada uno de los strings, que eran las comillas. Vamos entonces a quitar estas comillas porque no nos interesa tenerlas. Vamos a decirle que no las incluya. Damos OK. Simplemente debemos desmarcar la opción de incluirlas siempre. Damos OK y ejecutar. Y en la salida vamos a tener la latitud y la longitud separadas por una coma. De este modo podemos unir el contenido de dos columnas distintas a una misma columna. Ahora vamos a ver cómo podemos separar este contenido. Para eso vamos a usar un Cell Splitter. Y este nodo lo que nos permite hacer es separar el contenido que se encuentra en una columna a dos columnas distintas de acuerdo a un delimitador. Lo que queremos separar es lo que acabamos de unir, lo que está en la columna de strings combinados, y vamos a decirle al nodo en su parametrización que el delimitador de esta columna es una coma. Entonces nos va a separar
este contenido en dos columnas distintas y la forma en la que él identifica que debe ir en una columna y que debe ir en otra columna es este delimitador. Cuando encuentre la coma, lo que esté a la izquierda de la coma va en una columna, lo que esté a la derecha de la coma va en otra columna. Damos clic en OK, corremos el nodo, revisamos su salida y tenemos acá la primera parte del string, que sería lo que está a la izquierda de la coma, y la segunda parte del string, que es lo que está a la derecha de la coma, y aparte nos genera otra columna. Esta columna la podemos remover, para eso podemos utilizar alguno de los nodos que hemos visto antes. Un column splitter nos conservaría o nos separaría las columnas, como en este caso de acá, pero asumiendo que la queremos eliminar o que la salida de este nodo no queremos conservar dos particiones como en este caso, vamos a utilizar un column filter. La diferencia con el column filter es que la salida de este nodo, vamos a correr esto para acá, la salida de este column filter son únicamente las columnas que filtremos. Por defecto se encuentran todas, las removemos e incluso es más fácil quitar las que no queremos agregar. Entonces queremos que esta columna, que es el vector 2 que resultó de haber hecho la partición de celdas y no tiene nada, tiene vacíos, vamos a quitarla. Vamos a ejecutar y previsualizamos la salida de este nodo y observamos que ya no se encuentra la columna que hemos quitado del filtro. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Vamos a ejecutar un ordenamiento, por ejemplo. Para eso vamos a llamar el nodo sorter. Nos permite ordenar la tabla de datos de acuerdo a un criterio. Vamos a correr estos nodos un poco más para arriba. Vamos a poner entonces acá combinación de columnas. Incluso esto era latitud y longitud. Y vamos a realizar un ordenamiento de los municipios teniendo en cuenta un orden alfabético, el de los departamentos. Para eso nos conectamos de nuevo a la salida del nodo column resorter. Una vez más, porque no queremos trabajar con esta parte que solo contiene los municipios del departamento de Cundinamarca. Vamos a parametrizar el nodo. Y observen que dentro de la parametrización podemos definir distintos criterios de ordenamiento, en este caso columnas. Entonces vamos a decirle que nos ordene por un orden alfabético por el departamento, ascendente, es decir, de la A a la Z. Si fuesen caracteres numéricos, pues en orden ascendente. Y por ahora vamos a usar únicamente este criterio. Damos clic en OK. Corremos el nodo, observamos la tabla ordenada y en este caso vemos cómo nos ha ordenado cada uno de los casos de acuerdo al departamento. Entonces tenemos primero el departamento de Amazonas, luego vienen los municipios del departamento de Antioquia y así sucesivamente. ¿Qué pasa si quisiéramos hacer un ordenamiento multicriterio, es decir, por más de una columna? Vamos entonces de nuevo al nodo. Observamos que ya no nos aparece la opción para agregar un criterio más de ordenamiento, entonces vamos a dar acá en nueva columna. Las columnas son el criterio de ordenamiento y vamos a incluir uno nuevo que es por municipio. Entonces, en primer lugar, organícelo por orden alfabético ascendente, tomando la columna de departamento,
y posteriormente tenga en cuenta la columna municipio, pero entonces ahora le vamos a decir que haga un ordenamiento descendente y vamos a ver nuevamente cuál es la salida de este nodo. Vemos la tabla filtrada, tenemos el departamento de Amazonas que estaría correcto, pero observen que ahora el municipio está en orden descendente, en este caso departamento de Antioquia, y el municipio, el primer municipio que nos aparece es Zaragoza. De este modo podemos ordenar nuestra tabla de datos de acuerdo a un único criterio, una única columna, o de acuerdo al valor de más de una columna. Otra de las operaciones de estructuración de la forma de los datos es transponer. Vamos a utilizar el nodo transpose. Así no tenga mucho sentido en este caso, digamos que la transposición que vamos a hacer acá no es que tenga un significado de fondo, simplemente es por efectos del ejercicio, pero en este caso sí vamos a transponer únicamente la salida del nodo de muestreo. Vamos entonces a tomar esta tabla, miremos la parametrización, no tiene muchos parámetros, lo corremos y vamos a visualizar la salida. Entonces podemos ver cómo este nodo transpone la tabla. Ahora en las columnas tenemos cada uno de los identificadores del municipio y en las filas tenemos el nombre del municipio, el ID del departamento, la latitud y la longitud. Otra de las operaciones que podemos realizar es un agrupamiento. Para eso vamos a utilizar el nodo AutoBinner. Supongamos que tuviese alguna relevancia o algún significado para el caso de estudio. Vamos a poner este nodo por acá. Hacer un agrupamiento tomando en cuenta alguna de las coordenadas. Vamos a tomar de nuevo la salida de este nodo. Y vamos a hacer un agrupamiento de acuerdo a la longitud. Por ejemplo, por defecto no están incluidos ambos, vamos a remover esta de acá, vamos a ordenar por la longitud y le vamos a decir que agrupe de acuerdo al valor que tenga cada municipio en la longitud, que haga 10 grupos distintos. Acá podemos seleccionar si queremos que sean de igual frecuencia o con igual número de datos. Entonces vamos a trabajarlo así, damos clic en OK, corremos este nodo y podemos observar los datos agrupados. Entonces de este modo podemos ver y trabajar los datos agrupados. La idea con estas últimas dos operaciones que hemos realizado, con la transposición y con el agrupamiento usando los nodos transpose y AutoBinner, aunque no tengan mucho sentido para el contexto de este ejercicio, es mostrarles que para cualquier problema o necesidad que ustedes tengan de transformación de la forma de los datos, van a encontrar un nodo que se adecue a sus necesidades. Lo importante es saber cómo buscamos estos nodos. Les recomendamos dos fuentes principales, una de ellas directamente en la página de KNIME. Vamos a irnos a la página de KNIME y en la pestaña Learning vamos a encontrar una guía de nodos en la parte izquierda. Acá podemos, por ejemplo, escribir, si estamos interesados en filtrar filas, row filter, y en la búsqueda, en esta parte de abajo nos aparece un filtrado, una descripción de los nodos o del nodo que permite filtrar filas y cuál es cada uno de sus parámetros, y encontramos incluso ejemplos, flujos que están preelaborados para que los usuarios puedan entender el funcionamiento del nodo. Otra de las fuentes son los foros de KNIME. Los foros de KNIME son utilizados por los usuarios generalmente para buscar respuestas a preguntas que no están resueltas en la guía de nodos y que no son tan intuitivas, que implican operaciones un poco más complejas. Entonces acá podemos
buscar también, dependiendo de la operación que deseemos ejecutar, buscar también eso por palabras claves. Recordemos que los nodos de manipulación se encuentran agrupados en esta pestaña de manipulación, en la parte inferior izquierda del nodo del repositorio de nodos. La podemos desplegar y vamos a encontrar manipulación de columnas, cada uno de los nodos, subcarpetas, manipulación de filas, manipulación de tablas. En el caso de que no estemos familiarizados con el nombre de los nodos, podemos encontrarlo de esta manera también. Es otra alternativa. Vamos entonces a terminar de especificar la descripción para cada uno de los nodos que hemos puesto sobre el flujo. Este fue un ordenamiento a nivel de departamento en primer lugar y luego municipio, en orden descendente y este en orden ascendente. En este caso hicimos una transposición de la tabla y acá realizamos un agrupamiento por la longitud. Esto es todo por este tutorial, esperamos que les sirva. Recuerden, cuando tengan necesidades particulares, buscar en la guía de nodos, en los foros de Nime, hay mucha información disponible. Nos pueden escribir también en los comentarios. Para el siguiente video vamos a empezar con el tema de transformación de datos, ya no de la estructura o de la forma de los datos, sino en sí de los datos, cómo podemos convertir caracteres string a caracteres numéricos de tipo entero o de tipo double, por ejemplo, o cómo podemos hacer esas conversiones en el sentido contrario, es decir, convertir números a cadenas de strings, cómo podemos realizar una normalización de los datos, cómo podemos efectuar cambios sobre algunos caracteres dentro de una cadena de strings y otros tipos de transformaciones de datos que nos van a ayudar, que nos van a facilitar herramientas en esta primera labor que tiene que ver con la preparación y la limpieza de los datos, que recuerden toma gran parte del tiempo en un proyecto de minería de datos y es vital para lo que viene después, que es el análisis descriptivo de los datos y la construcción y evaluación de los modelos que vamos a entrenar en videos posteriores. Recuerden suscribirse al canal, visitar nuestras redes sociales, el fanpage en Facebook, nuestra página web www.icuartil.net para estar pendientes de todas las novedades que traemos en materia de minería de datos para ustedes. Gracias.